Y bueno, bienvenidos a un video más de Tu Tío Recetas. Hoy, como a veces digo, un video un poco diferente. Me vine a mi cueva para estar más cómodo porque hoy toca hablar de mucha hablada de papaya, como no les gusta. Así que empecemos de una vez porque este video, les advierto una vez, va a estar bastante largo. Y bueno, si me siguen en Instagram, que deberían seguirme, digo yo, no está tan mala cuenta. Aquí les dejo el usuario para que puedan ir a seguirme, pero tal vez ya han visto que posteo a veces, de vez en cuando, panes de masa madre. Y creo que algunas personas pues tienen interés en ver de qué se trata, cómo se hace, qué es esto de la masa madre, aprender un poquito más. Solo ver, intentarlo, hacerlo, comerlo. Entonces pues este es el video para ustedes. Y si no les interesa la panadería ni comer panes de verdad en general, pues como les digo, de una vez mejor adiós. Pero bueno, yo no soy ningún experto, les voy a contar mi experiencia haciendo panes de masa madre. Y una vez les digo, tercera advertencia, si ustedes no son pacientes, ni lo intenten, porque el pan de masa madre es una cuestión, es una labor de bastante paciencia. Entonces, de una vez, tercer aviso: si no les gusta, si no llama la atención, si no quieren esperar, si no son pacientes. De hecho, yo soy bastante impaciente y logré sacar fuerzas de donde no había. Para poder hacer estos panes de masa madre requiere bastante paciencia, requiere técnica, requiere mucha práctica. Entonces no crean que tal vez si son bastante buenos haciendo cosas manuales, pues probablemente les va a salir bien a la primera. Pero si les sale mal a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima, no se desanimen. Esto es así, esto es de mucha práctica. Yo no sé, tal vez he botado como 10 kilos de masa que de ninguna manera funciona. Entonces, como les digo, requiere bastante paciencia y requiere mucho esfuerzo. ¿Qué se necesita para hornear panes de masa madre y panes en general? Pues no se ocupa mucho equipo, pero sí hay ciertas cosas clave que van a necesitar para poder sacar buenos panes. Primordial y crítico, una pesa, una balanza para poder estar midiendo, pesando todos los ingredientes. La panadería y la repostería requieren muchísima precisión. Por favor, si van a entrarle a esto, olvídense de las tacitas, de las cucharaditas, de las cucharadas. Eso sirve hasta cierto punto, pero si quieren sacar buenos panes y ser precisos, sin duda, balanzas digitales no son tan caras, se consiguen en varios lugares. Entonces pues pueden ir a buscar, no sé, en ferreterías, en lugares como Tips, en lugares como Novoex, Semaco y estos lugares. Si están en Costa Rica, si tienen acceso a Amazon, hay una cantidad increíble de balanzas. Entonces nada más busquen una que se adecue a su presupuesto. No ocupan así nada súper avanzado, una casera. De hecho, tal vez en pantalla o en la descripción les dejo unos cuantos links de pesas que se pueden conseguir en Amazon, que son muy buenas, que yo he usado y que recomiendo. Bandejas para hornear, charolas, todo esto necesario. Mats de silicón, son antiadherentes, no se les pega nada, son fáciles de lavar, son muy útiles, muy prácticos. Así no tienen que estar poniéndole un montón de harina a los moldes o un montón de aceite. Con esos mats les aseguro que no se les pega el pan, depende del que sea. Si es de masa madre, los mats no se utilizan tanto, pero para otros tipos de panes como de hamburguesa o baguettes y ese tipo de cosas, sí, son muy buenos estos mats. Entonces los recomiendo. En la descripción también un par de links a Amazon por si les interesa. Un lame o un cuchillo para cortar los panes es bastante necesario, diría yo, porque los panes normalmente buscan abrir en la parte más débil. Entonces al cortarla, ahí se hace la parte más débil, y por eso les recomiendo un cuchillo que sea fino, bastante filoso, o una navajilla de estas, como decimos aquí en Costa Rica, de estas Gillettes, que son las que se les ponen a los lames. O pueden usar directamente la cuchilla con los dedos, pero es un poco peligroso, ya me he cortado. Banetones o tazones para contener el pan cuando se está fermentando. No tienen que ser banetones, sí, les da una forma muy bonita y todo, pero no son necesarios. Pueden usar una canastilla de mimbre, o un tazón común y corriente que sea redondito para que contenga la forma del pan. Y ya se vino la lluvia, qué madre, no voy a poder seguir grabando. Y finalmente, una olla holandesa. ¿Es estrictamente necesario? No, pero sí ayuda muchísimo para que el pan abra muy bien en el horno y no se ocupa ningún tipo de bolsa que se va a estar botando estas bolsas de panadería para que abran los panes. O si tienen un horno que inyecta vapor, pues pueden usar esos, pero creo que la mayoría de hornos caseros no inyectan vapor. Entonces, si son como yo, tienen una cocina común y corriente, un horno común y corriente, la olla holandesa es la mejor herramienta para sacar panes y que se abran. Más adelante les explico cómo funciona esto con la olla holandesa. Pero ¿qué es la masa madre? Muchas veces escuchamos eso de masa madre, está súper de moda, pero básicamente la masa madre es levadura natural a base de harina y agua únicamente. Se utiliza para panadería, para repostería y muchas cosas más. Es así de sencillo, harina y agua. ¿Y cómo se prepara la masa madre? Pues sencillo, como les digo, mezclar agua y harina. ¿Qué tipo de harina? Cualquiera. Puede ser blanca, puede ser de fuerza, puede ser floja, pueden ser harinas integrales o como de otros granos, de cebada, de centeno, de espelta.
realmente casi que cualquier grano se puede utilizar para hacer masa madre. Sin embargo, me di cuenta mientras preparaba la masa madre desde cero para este video que la harina de fuerza, la harina panificable, es bastante buena. No sé si será la mejor, pero al menos en las pruebas que estoy haciendo, porque tengo otra masa madre que es de centeno, no tiene tanta fuerza, no es tan eficaz, no se queda en su pico de actividad más alto por tanto tiempo. En cambio, yo descubrí que la harina de fuerza o panificable es muchísimo más efectiva y muchísimo más fácil también de fermentar y llegar a este punto ideal. Para iniciar con la masa madre les recomiendo usar un frasco, ojalá grande, con un hoyo, con una abertura bastante grande. Es más cómodo para mezclar, no porque se vayan a hacer kilos de masa madre, realmente no se ocupa tanto para hornear panes de masa madre o para hornear panes en casa, pero sí es más fácil para estarla refrescando, para alimentarla, para limpiar los bordes. Yo en este video empecé la masa madre en un frasco pequeño, pero al final la pasé a otro de plástico, como les digo, un poco más grande, y la verdad es que fue más cómodo. Es otra de las cosas que yo aprendí mientras estaba haciendo este video. Entonces les recomiendo un envase como este que estoy usando, que es de plástico común y corriente. Es medio hermético, no se necesita que sea hermético, pero sí que se tape. La masa madre, te lo digo, es como una mascota, requiere mantenimiento. Hay que estar alimentando por lo menos 2 veces al día o 1 vez al día mientras está en este proceso de creación de la masa madre, que llega a un punto de fermento, un punto de actividad bastante bueno, bastante alto. Como una buena mascota, pónganle nombre. Mi masa madre no tiene nombre, debería ponerle iba a decir Nintendo, pero no, Nintendo me cae muy mal. Nintendo, te odio. Pero como les digo, si le van a entrar a esto de masa madre, se ocupa un poquito de dedicación, un par de minutos en la mañana, un par de minutos en la tarde para alimentarla. No requiere más cuidado que eso, solo estar alimentando con harina y con agua. 2 veces al día sería lo ideal, 1 vez al día pues está bien. Tal vez no se vaya a activar tan rápido, entonces por eso es que yo recomiendo 2 veces al día mientras están horneando o mientras están creando este fermento para hacer ya masa madre como tal. Y como les digo, para hacer masa madre muchos usan medidas, muchos pesan harina y el agua, hacen combinaciones de diferentes harinas, blanca, con centeno, con algunas otras. Yo en esta parte del proceso es cuando soy menos impreciso, lo hago realmente a ojo. No sé si será lo recomendado, a mí me funciona bastante bien. Hay personas que yo he visto que son súper precisas cuando lo alimentan, le echan 50% de agua, 50% de harina o 3/4 partes de harina, 1 parte de agua. Hay muchas técnicas para hacerlo. Esta, como les digo, no es la única, es la que a mí me funciona. Y yo creo que para empezar, pues está bien. Ya después, si quieren ponerse más técnicos, pueden hacerlo. Pero como punto de entrada, creo que lo pueden, por lo menos la masa madre, pueden hacerlo lo más sencillo posible para que no se compliquen tanto la vida. Que bueno, si están en esto ya se complicaron la vida, entonces pueden hacerlo más complicado si quieren. A mí no me importa, hagan lo que les dé la gana. ¿Y dónde se almacena la masa madre mientras estamos en este proceso de crearla o alimentarla? Pues en un lugar fresco, que no sea húmedo, donde no le dé la luz del sol. Ojalá que tenga una temperatura ambiente de unos 21 a 30 grados. A temperatura más baja, la actividad de fermentación va a ser más lenta, entonces va a tomar más días en que se desarrolle el fermento. A temperaturas más altas pasa lo contrario, se va a acelerar el proceso, tal vez van a durar menos días. Pero como es más rápido en crecer, también más rápido va a desinflarse, entre comillas. Entonces, como les digo, la temperatura ideal entre 21 y 30 grados. Más o menos de eso, ya hay que estarlo controlando un poquito más. Punto importantísimo, mientras estén alimentando, mientras estén creando la masa madre, nunca la metan a la refrigeradora. Esto va a detener completamente el proceso fermentativo de todas las bacterias que están ahí. Muchísimo menos lo congelen. Si lo congelan, no van a matar la masa madre, pero sí van a detener del todo la actividad. Si la refrigeran va a estar una actividad muy lenta, pero si la congelan se va a detener del todo. Entonces, por favor, si la están alimentando, si están horneando en ese momento, por favor, no la metan en la refrigeradora, van a desacelerar muchísimo el proceso de fermentación. Y una pequeña aclaración sobre la palabra crecer. La masa y la masa madre también no crecen per se. Lo que sucede es que mientras la levadura, en este caso la masa madre o levadura común y corriente, se alimenta de almidones y de otros azúcares que están en la harina, la levadura, por decirlo así, va a ir expulsando dióxido de carbono, y lo que va a hacer es que se va inflando, o sea, en otras palabras, la levadura se va a ir tirando pedos y todo ese gas se va a ir acumulando. Entonces por eso es que la masa da esta impresión de que crece como en volumen, pero no en peso realmente. Y justamente yo creo que por eso la masa madre con harina de fuerza pues se mantiene en su punto de actividad un poco más tiempo, porque retiene mejor estos gases, tiene una red de gluten muchísimo más desarrollada, más fuerza y más proteína. Creo que esa es la razón. Si ustedes pues saben de panadería y saben todos estos procesos químicos, ahí en los comentarios por favor déjenme saber cuál es la razón verdadera detrás de esto. Pero al menos yo, sin tanto conocimiento técnico o químico o lo que sea, eso es lo que yo asumo. No estoy seguro si sea eso o no, pero como les digo, pueden corregirme ahí en los comentarios. ¿Y cuándo la masa madre estará lista para hornear, para ser usada como levadura? La manera más sencilla de saber es monitoreando este crecimiento
una masa madre bastante activa, bastante sana, bastante fuerte. Va a doblar su tamaño o hasta triplicar su tamaño en un espacio de unas 3 a 7 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Como les digo, todo depende de la temperatura ambiente. Y más o menos cuando se empieza la masa madre desde cero, cuando la masa madre crece el doble o hasta el triple. Por lo menos en mi caso, que acá en Cartago es un poquito más frío, entre comillas. Creo que la temperatura media normalmente está como unos 20, 22, 23 por ahí. A veces sube un poco más, a veces baja bastante, pero por ahí anda la media. A mí me tomó 5 o 6 días para que la masa madre tuviera este punto de actividad máxima, pero como les digo, puede variar dependiendo. Si ustedes están en Guanacaste, normalmente esto puede durar 3 días, durar menos, dependiendo. Y conforme pasan estos días, también van a notar un cambio en el olor de la masa madre. Al principio va a oler solamente como harina. Si ustedes lo huelen, de hecho aquí en las imágenes estoy oliéndolo. Si ustedes lo huelen, como les digo, va a oler solamente a harina, no va a oler a nada más. Pero conforme pasen los días va a cambiar este perfil de olor, va a ser un olor más ácido, un olor característico de cualquier fermento. Se han olido otros fermentos como chucrut, como pepinillos que se fermentaron, cuestiones así, van a notar este olor. Pero la manera más fácil para mí describirla es un olor ácido y un poco dulzón. Es realmente más complejo que eso. Es como cuando huelen un vino. Realmente el vino no solo huele a alcohol y a uvas, tienen un montón de otras notas más, y así es la masa madre, tiene un montón de otras notas, pero creo que lo que más predomina es este olor ácido característico de la fermentación, y también como un olor un poquito como dulce. Entonces creo que una buena manera también de medir la actividad de la masa madre es oliéndola. Es una buena prueba. De hecho, creo que muchos panaderos expertos acostumbran a estar oliendo la masa madre y se acostumbran también al olor natural que tiene en su masa madre, y así se dan cuenta cuando está en un buen punto de actividad y cuando está, pues, entre comillas, dormida. Y volvemos al punto de refrigerar la masa madre. ¿Se puede refrigerar? ¿Se puede congelar? La respuesta es sí, se puede hacer de las dos maneras. Se puede congelar y se puede refrigerar. Pero como les digo, refrigérenla después de que llegue a este punto de actividad alto, cuando ya cambie su olor, cuando crezca, que duplique, triplique su tamaño. En ese punto es un punto muy sano para poder meter la masa madre, ya sea a la nevera o la refrigeradora, como le decimos. O si van a estar fuera muchos días de su casa, incluso meses, 3, 4 meses, un año, pueden meterla al congelador y ahí toda la actividad bacteriológica se va a detener completamente. Y después, cuando ya la extraigan de la refrigeradora, nada más tienen que volver a este proceso de alimentarla por unos 2, 3, 4 días más, dependiendo de cuánto tiempo la dejaron refrigerada, para que se pueda volver a esta actividad, a este punto de actividad alto. Y ustedes se van a dar cuenta, va a volver a llegar a este punto de olor súper fermentado, con un poquito de dulce. Va a duplicar, triplicar su tamaño en un espacio de 3, 4, 5 horas. Entonces sí, si no están horneando, pueden sin ningún problema meterla al refrigerador y guardarla ahí, porque somos panaderos caseros, no horneamos probablemente todos los días. Entonces realmente es un gasto estar alimentando todos los días con harina y con agua la masa madre. Entonces, como les digo, si no están en ese proceso de hacer pan, pueden meterla al refri sin ningún problema. Y unos 2 o 3, 4 días antes de que ya planeen hornear, saquen la masa madre, dejen que llegue a temperatura ambiente y ahora sí empiezan a alimentarla 1 o 2 veces al día con agua y harina solamente, y van a ver que en pocos días ya va a estar otra vez en su punto de actividad más alto. Ya habían escuchado hablar de esta harina de pan, harina panificable, pero ¿qué es? Realmente es una harina que tiene una cantidad de proteínas bastante altas, normalmente del 11 al 13% de proteínas, y es ideal para hacer panes porque absorben muchísima agua y también hacen que la red de gluten sea muchísimo más resistente, más elástica, perfectas para hacer pan. En cambio, las harinas multipropósito para panadería, o harinas flojas también se les llama, ya que están diseñadas para crear repostería, pasteles con una miga más liviana, con una miga más compacta, a diferencia de los panes donde buscamos una miga tal vez más abierta, más alveolada, y más adelante vamos a hablar de cómo llegar a esos alvéolos súper enormes que a veces se ven en estas fotos de Instagram súper sorprendentes. Pero no todas las harinas son iguales. Ustedes pueden tener 2 harinas que dicen tener la misma cantidad de proteína, pero van a ver que tal vez una absorbe un poquito más de agua que la otra. Entonces mi recomendación aquí es hacer pruebas, tal vez empezar en una hidratación más conservadora, por ahí el 55%, 60%, y después le van aumentando, porque va a llegar un punto en que ya la harina, por más proteína que tenga, no va a poder absorber más agua. Como les digo, hagan esta prueba, prueben su harina y vean hasta qué punto es el ideal para hidratarla. ¿Qué tan importante es el agua en la panificación, en la creación de panes? Al igual que la harina, es súper importante e impacta directamente el resultado del pan. Probablemente ya me han escuchado a mí hablar de panes con una hidratación, con un porcentaje de hidratación 60, 50, 70. Nunca he llegado, creo que a más de 70 en el canal. De hecho, creo que nunca he llegado a más de 60 en el canal. Pero ¿qué es esto de la hidratación y este porcentaje?
pues es básicamente la cantidad de agua en relación con la cantidad de harina. Por ejemplo, una masa que tiene una hidratación al 70% quiere decir que por cada 100 gramos de harina hay 70 gramos de agua. Y acá es donde entra el famoso porcentaje panadero, que sí ya lo he mencionado cada vez que hago panes. ¿Pero qué es eso? Nunca lo he entendido. ¿Cómo se usa? Pues acá les voy a explicar de una manera muy sencilla qué es el porcentaje panadero y cómo se utiliza. Pero volviendo a la hidratación, al agua, perdón que les cambie los temas y que los meta así uno entre otro, pero van a ver que tiene sentido. ¿Qué hace más cantidad de agua en una masa? Pues a más agua, más alveolada, más abierta, más aireada va a estar la miga, pero también con una consecuencia algo negativa, y es que la masa va a estar muchísimo más pegajosa y menos manipulable. Mi opinión muy personal sobre la hidratación. Creo que muchas personas... Opa, me estaba cerrando mi computadora. Creo que muchas personas realmente buscan esta miga súper abierta para las fotos, y sí, se ve súper increíble, y también a mí por lo menos me deja saber de que esa persona que hizo ese pan tiene una manipulación, una maestría muy buena de masas madres, de masas pegajosas, porque lograr eso es realmente complicado. Pero creo que en la práctica un pan con unos alvéolos tan grandes realmente no funciona. Intenten ponerle mantequilla a eso, intenten embarrarle cualquier cosa, miel, lo que sea, queso crema. No es tan sencillo, y justo por eso yo prefiero panes con una hidratación del 60 al 70%, porque tienen una miga un poco más cerrada y para comerlos es mucho más sencillo. Para llegar y embarrarles algo, no se las va a estar cayendo todo por debajo de la miel o de cualquier líquido que le pongan. Entonces, por lo menos para mí, muy personalmente, se me hace más sencillo manipular ese tipo de masas con una hidratación un poco más baja, y al final para mí el resultado, una miga más compacta y más fácil para embarrarles cosas, el embarrijo que a ustedes les dé la gana, salsas, mieles, lo que sea. Ahora sí, porcentaje panadero, como les digo, ya me han escuchado hablar varias veces, y si ustedes han visto esta tabla o estos ingredientes en la descripción y suman todos los porcentajes, van a ver que suman más del 100%, y de entrada sí, parece muy raro, pero realmente tiene un sentido. Básicamente todo gira alrededor de la harina. La harina en este caso va a sumar todas las cantidades de harina, puede ser solo blanca, una combinación de integrales o como ustedes quieran. Esa suma de harinas va a ser el 100%, bueno, ese porcentaje más bien va a ser el 100%, y sobre eso va a girar el resto de los ingredientes. Por ejemplo, si la receta dice que lleva 2% de sal, quiere decir que va a llevar 2 gramos de sal por cada 100 gramos de harina, y así para el resto de los ingredientes. Pero ¿por qué pesar los ingredientes y no hacerlo por volumen? Por tazas, cucharadas, lo que sea. Porque como les digo, en la panadería, en la repostería, la precisión es bastante importante. Si ustedes quieren tener buenos resultados y resultados consistentes, ocupan sí o sí pesar. Esto ya de cucharaditas y demás no sirve. Y cualquier panadería va a trabajar así. Ellos producen una cantidad de masa impresionante, muchísima. Entonces cuando ellos quieren hacer bollos de 100 gramos, qué sé yo, quieren hacer 20 bollos de 100 gramos, ellos saben que tienen cuánta cantidad de ingredientes, cuánta cantidad de harina, cuánta cantidad del resto de los ingredientes van a utilizar para poder llegar a una cantidad constante y bien precisa de bollos que quieren hornear. Por ejemplo, y aquí voy a seguir leyendo, perdón. Si quieren hacer 6 panes para hamburguesa, cada uno de 134 gramos, lo que se hace es calcular el total de todos los ingredientes, o sea que sea 804 gramos, y después de ahí, con regla de 3, ya se empiezan a sacar el resto de los ingredientes. Pero ya hay aplicaciones que pueden bajar en sus celulares que son muy sencillas de usar. Una que les recomiendo, es la que yo personalmente utilizo, es la de Gluten Morgen. Creo que se busca así, Gluten Morgen, en la App Store o en la Google Play. Y ahí lo pueden bajar, pueden hacer sus recetas y es bien sencilla de usar. Hay otras también, pero esa es la que yo más uso, y la verdad es que para lo que es bastante sencilla. Y de paso les digo, si quieren aprender más sobre panadería de una persona que tiene muchísima más práctica que yo y más conocimiento, vayan al canal de Gluten Morgen. En la descripción les dejo el link. Es bien interesante lo que hace muchas pruebas y también tiene muchas guías, creo que muchísimo mejor que esta que yo estoy haciendo para hacer masa madre. Pero ahora sí, se acabó esta hablada de papaya. Ya por fin, ahora sí vamos a ver bien cómo se hace pan con masa madre, que esté eso sí, bien activa. Vamos allá. Primero vamos a hacer la masa madre desde cero. Como les dije, es solo mezclar harina y agua y alimentarla 1 o 2 veces al día hasta que su actividad sea tal que crezca al doble y esté en su pico fermentativo. Luego, utilizando el porcentaje panadero, hice 2 panes. Uno clásico de 65% de hidratación y otro con semillas arándanos al 60% de hidratación. Las semillas que usé, y este contenido les digo no es patrocinado, son estas del PriceSmart. Se pueden agregar secas o pueden también hidratarlas por una noche. La masa madre bien activa se diluye en el agua, luego se agrega la harina integral, esto para darle sabor y también ayudará a absorber más agua. Luego se agrega la harina blanca de fuerza. Se hidrata toda la harina hasta que no tenga parches secos ni tampoco se vea agua. Y acá hay un paso importantísimo, la autólisis. Suena avanzado, pero es en realidad solo esperar y la harina se amasará por sí misma.
Mediante este proceso, la harina incorporará el agua desarrollando la red de gluten, por lo que la masa cambiará su textura, resistencia y elasticidad. Vean la diferencia recién incorporados los ingredientes y vean después de una hora de autólisis. ¿Cuánto tiempo de autólisis es necesario? A partir de 20 minutos es un tiempo, yo diría, prudente. Pero he visto personas que lo dejan hasta 12 horas de autólisis, eso sí, sin haber incorporado previamente la masa madre. Personalmente dejo la masa en autólisis por 1 o 2 horas y con eso he notado que es suficiente. Luego de la autólisis se agrega la sal. ¿Por qué no agregar la sal desde el inicio? La teoría dice que la sal absorbe agua, lo cual podría frenar el proceso de autólisis. Sin embargo, creo que no influye tanto ni detiene el proceso. Para incorporar la sal, empujen contra la masa y luego hacen pliegues. Es fácil saber cuando la sal se ha disuelto porque ya no deben sentir los granos. Entre más fina la sal, más rápido se va a incorporar. Eviten sales de grano muy grueso porque eso no se va a disolver nunca. Y acá empieza lo que se conoce como fermentación en bloque. Bueno, realmente inicia cuando se incorpora la masa madre, en mi caso desde el arranque. La meta acá es que la masa crezca hasta 1.5 veces o hasta el doble. De nuevo, esto dependerá de la temperatura ambiente, pero para tirar un número, el tiempo de fermentación en bloque puede tomar de 5 a 12 horas. Para ayudar al desarrollo del gluten y fomentar la fuerza de la masa, se aplica la técnica de pliegues. Esto consiste en plegar la masa sobre sí misma, desplazando los almidones para que el gluten pueda alimentarse. Siempre que manipulen la masa, mojen sus manos, esto ayudará a que la masa no se pegue tanto. Muchas recetas dicen que los pliegues se deben realizar cada 30 minutos o cada 45, lo cual realmente no está mal, pero acá es donde entra la experiencia. Por lo general, masas con más hidratación necesitan pliegues más constantemente y viceversa. La manera de saber si la masa necesita o no pliegues es viendo los bordes. Si la masa no mantiene su forma y se estira completamente, es momento de volver a hacer más pliegues. ¿Cuántos pliegues realizar? Esto realmente depende del desarrollo del gluten. Y acá vamos a la famosa prueba de la membrana, que consiste en estirar un pedazo de la masa hasta formar una membrana translúcida. Si la masa no se rompe, el desarrollo del gluten y la masa es óptimo. De lo contrario, es necesario seguir plegando hasta que la masa resista esta prueba. En el caso del pan con semillas y arándanos, luego del segundo pliegue, la masa ya debería tener buena resistencia. Yo usé este Pyrex para estirar la masa y luego, con la misma técnica para agregar la sal, se incorporan las semillas. Cuando pasen su mano y no agarren semillas, se hacen 2 pliegues más estirando la masa, para que las semillas se distribuyan uniformemente. Adicional a estos pliegues del video, hice 2 repeticiones más para continuar con la distribución. Luego de la prueba de la membrana viene la espera, como les dije, hasta que la masa doble su tamaño. Yo meto la masa en estos envases donde es bien sencillo ver el crecimiento. Si no tienen envases similares, pueden meter un pedacito de la masa a un vaso pequeño y marcarlo para determinar cuando haya crecido lo suficiente. Luego de la fermentación en bloque viene para mí la parte más complicada del proceso: formar el bollo y darle tensión. Esto es crítico porque contribuye al crecimiento del pan dentro del horno, que no quede chato y además mantenga su forma. Lo primero es enharinar los banetones. Lo mejor es usar harina de arroz porque al no contener gluten va a evitar que la masa se pegue. Hacer harina de arroz es bien fácil, solo hay que procesar una taza de arroz en la licuadora. Para este punto la masa estará llena de aire y esa será la miga, así que se debe manipular con muchísimo cuidado. Se echa un poquito de harina sobre la masa y así evitar que se pegue a la superficie, pero no debe de ser demasiada porque la fricción de la mesa ayudará también a dar tensión. Hay muchas formas de formar pan, pero el objetivo es estirarla y luego enrollarla sobre sí misma. La costura o parte inferior se coloca hacia arriba, porque cuando se saque del banetón la cara o presentación va a quedar hacia arriba. Se tapa y se refrigera por unas 10 a 14 horas. Este paso también es crítico, porque se puede pasar de fermentación. El punto ideal es cuando se presione el pan y se recupere lentamente o deje apenas una leve marca. Si se recupera rápidamente y no deja ninguna marca, le falta fermentación. Si no se recupera, lamentablemente se pasó de fermentación. Mi recomendación es empezar a revisar el pan a las 9 horas de fermentación para hornearlo en el momento idóneo.
Cuando la masa esté en este punto óptimo de fermentación, se precalienta el horno y la olla holandesa a 250 grados Celsius. Para promover el crecimiento del pan es necesario que la primera parte del horneado sea bajo vapor y la olla holandesa es perfecto para esto, ya que atrapa los vapores del mismo pan y no va a permitir que la corteza del pan se seque. Se coloca el pan sobre la olla y vean cómo la costura queda abajo y la presentación arriba. Luego se corta el pan con el cuchillo o lame. El corte y técnica es importante para tener una buena oreja. El corte debe ser profundo como de 1 centímetro. Para promover la oreja, el cuchillo se coloca acostado sobre el pan. El corte debe hacerse en ese ángulo. De lo contrario, no se formará oreja, pero sí se abrirá. Es importante hacer el corte, de lo contrario el pan va a abrir sobre la parte más débil de la superficie. Realizando el corte, esa será la parte más débil y se abrirá por ahí. Esta primera parte será con el pan tapado o con vapor por 20 minutos. Y luego de estos 20 minutos, acá es donde se sabe si todo este trabajo se realizó de buena manera. Al destapar la olla y ver que el pan creció y que además se formó una oreja. Y digo, este pan probablemente no es la perfección, pero me parece un muy buen resultado. La segunda parte de la cocción se hace sin tapa y bajando la temperatura a 245 grados Celsius. Se hornea por otros 20 minutos o hasta que el pan esté doradito y crujiente por fuera. Y por favor se los pido, no corten el pan recién salido del horno. Déjenlo enfriar completamente, esto ayudará con el sabor y textura. Y con estos muy buenos panes, me hice un sándwich de pastrami muy bien merecido. Lo increíble, al menos para mí, de todo este proceso es que con solo 4 ingredientes base, harina, agua, sal y además tiempo, se puede lograr a través de la fermentación natural transformar estos ingredientes en algo muy especial. Pan con sabor supremamente complejo, delicioso y también muy saludable. Lo siento, pero un pan que logre mantenerse comestible por más de una semana, personalmente no lo considero pan. Otro de los miles usos para la masa madre es preparar masas para pizza o como esta, una focaccia con 90% de hidratación. De nuevo, con la masa madre bien activa se diluye con el agua, se agrega el aceite de oliva, la sal y la harina. Se hidrata bien toda esta harina y se deja en autólisis por 1 hora. Luego de este tiempo se realizan los pliegues. Con esta masa tan hidratada va a necesitar muchos pliegues y muy seguidos, por lo menos cada 15 minutos. Luego de unos 7 sets de pliegues se hace la prueba de la membrana y una vez que la masa tenga la resistencia necesaria se deja fermentar en bloque hasta que doble su tamaño. Y cuando doble su tamaño se deja fermentar en frío dentro de la refrigeradora tapado por 24 a 48 horas. Pasada la fermentación en frío se precalienta el horno a 220 grados Celsius y mientras calienta se prepara la focaccia. Sobre un molde cuadrado se agrega bastante aceite de oliva, pero bastante, la masa casi que se va a freír acá. Luego se estira la masa y se baña con más aceite de oliva. Este que usted está infusionado con ajo y romero. Para un toque de acidez agregué tomates cherry y cerré con unas pizcas de sal gruesa. Se va al horno por 30 minutos y este es el resultado. Y aquí la tienen, una de las muchísimas preparaciones que se pueden lograr con masa madre. Probablemente el único producto que me animo a hacer con una hidratación de más de 70%, porque esta masa para hacer pan sí se vuelve inmanejable, pero vean ustedes cómo queda de aireada y eso es gracias a que tiene un montón de hidratación, 90%. Está súper buena, el tomate le da un poquito de acidez, el aceite de oliva por encima saborizado con ajo y con un poquito de romero, y el toquecito de sal, ese toque de sal sí tiene que ponérselo porque sí, bueno, dispara el sabor. Buenísimo. Pero bueno, aquí me quedo yo con una de estas preparaciones de masa madre. Pero bueno, chao. Y bueno, ustedes no saben la cantidad de trabajo que fue este video, pero la verdad es que me alegra haberlo hecho. Aprendí muchísimo también. Tuve que investigar para ciertas cosillas, pero espero que a ustedes les haya gustado un montón. Si les gustó, por favor dejen su like. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Cuéntenme si le van a entrar a la masa madre, si van a hacer panes. No necesariamente de masa madre, pero tal vez les interesó algún tema y quieren pues empezar a experimentar. No tienen que hacer de masa madre, pueden usar levadura común y corriente, fresca, de panadero o la que se consigue granulada en los supermercados. Pero bueno, cuéntenme por favor si les gustó. Y discúlpenme porque creo que quedó un poco más largo de lo que debió ser, pero eran muchos temas y creo que eran importantes también conversarlos por acá. Así que bueno, yo me despido y ya ustedes déjenme tomar tranquilo. Adiós.